Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. Hoy tendremos como meta descubrir los pasos a seguir para ser libres de la desesperación. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez se ha visto usted frente a una situación que puso a prueba su capacidad de mantenerse tranquilo? ¿Ha sentido que una de sus crisis, ya sea en la actualidad o en el pasado, fue insuperable o es insuperable y perdió esperanzas de salir de ella? ¿Ha llegado a un punto en el que fue dominado por la ansiedad y la desesperanza? ¿O le suele a usted pasar que pierde los estribos cuando se encuentra frente a ciertos niveles de presión? Si contestamos con honestidad a estas preguntas, podemos concluir que todos podríamos ser atrapados por la desesperación. Desde el simple hecho de sentirnos afligidos por un problema de orden menor hasta realmente llegar a ser esclavizados bajo sentimientos de absoluta desesperanza, todos podemos ser atrapados por la desesperación. La Real Academia Española define desesperación como pérdida total de la esperanza. Pero también dicen acerca de esto que es la alteración extrema del ánimo causada por la cólera, el despecho o el enojo. Y acerca del desesperado dicen que es la persona dominada por la desesperación. Pero ¿cómo podemos identificar si es que estamos siendo atrapados por la desesperación? Algunos síntomas de desesperación son estos: cuando llegamos a extremos de completa impaciencia en cuanto a los resultados esperados. Es decir, usted pierde su paciencia porque las cosas no resultan como usted espera, entonces allí hay desesperación. También cuando solemos caer en comportamientos que evidencian exasperación de nuestra parte. Comenzamos a levantar la voz, comenzamos a perder los estribos, nos vemos exasperados. Eso nos está indicando primero a nosotros y luego a los demás que estamos en desesperación. También cuando comenzamos a elegir opciones o caminos que de otra manera no consideraríamos. Nos referimos a aquellas cosas que usted sabe que está haciendo, pero que en un momento de quietud usted no las estaría haciendo, que si usted lograra tener esperanza, no estaría optando por esos caminos o por esas decisiones. De igual forma, cuando la presión de los problemas produce actitudes inesperadas o poco habituales de nuestra parte, de repente el que es muy tranquilo luce completamente fuera de sí. Todo esto nos está indicando un problema de desesperación. Y por último, mire, si usted se vuelve incapaz de pensar con claridad respecto a la situación que está atravesando, si ya no tiene capacidad de ver los pros y los contras, de considerar las opiniones de quienes quieren ayudarle, y usted más bien está en una cierta bruma o inmerso en una situación absolutamente, que usted descubre que es incapaz de ver con claridad, eso le muestra desesperación. Y por último, si usted se queda apresado en las secuelas de desgaste que su situación le produce, porque hay cosas que se vuelven desesperantes precisamente por el desgaste que nos han producido. Pero le cuento que algunos expertos ya han escrito desde la antigüedad acerca de esto. Para el caso, el famoso filósofo danés Søren Kierkegaard dijo en su tratado a la desesperación, mire usted cómo lo tituló, Tratado a la desesperación, llamó a este mal una enfermedad mortal y dijo: la desesperación es una enfermedad del espíritu y puede adquirir tres modos. El desesperado inconsciente, o sea que eso realmente no es una verdadera desesperación, decía él,
el desesperado que no quiere ser él mismo y aquel que sí quiere serlo. Interesante, ¿no le parece? También Émile Cioran, que es un escritor y filósofo rumano conocido por su obra En la cima de la desesperación, libro en el que, según él, pues encontró la manera de salir del suicidio. Él dice, el hecho de que la vida no tiene sentido, mire la conclusión a la que él llegó, que la vida no tiene sentido, es razón para vivir. De hecho, además, dice, la única manera de preservarse del vacío de la vida consiste en aferrarse a lo absurdo y a la inutilidad absoluta, esa nada fundamentalmente inconsciente cuya ficción es susceptible, sin embargo, de crear la ilusión de la vida. Un poco enredado todo esto, pero la manera filosófica de Émile Cioran de presentar cómo él ve la desesperación. Pero usted y yo necesitamos encontrar la verdad de Dios acerca de este problema y le invito a quedarse con nosotros para que al regreso podamos ver la perspectiva bíblica sobre la desesperación. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Hoy en Huellas de Libertad nos estamos ocupando de hablar sobre la desesperación. ¿Ha estado usted allí en algún momento de su vida sintiéndose abrumado, sin esperanza? Pues la mejor forma de descubrir cómo salir de estos problemas tan humanos y tan de la vida cotidiana es descubrir la verdad de la palabra de Dios acerca de estos temas. Por eso quiero traer a su corazón y a su mente las facetas sobre cómo la Biblia nos presenta la desesperación en el ámbito humano, pero que a partir de estas facetas podemos descubrir la verdad de Dios y por consecuencia las huellas de libertad a seguir para ser libres, en este caso de la desesperación. ¿Cómo podemos entender la desesperación? Primero, hay que entenderla como llegar a desencajarse al punto de caer en lamentos. El desesperado o la desesperada es una persona que ya se desencajó y lo que comienza es a tener lamentos acerca de su situación. Le sucedió al pueblo de Israel. Literalmente dice Éxodo 2:23. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel, habiendo sido una familia numerosa, pero con destino de ser la nación escogida por Dios, llega y durante 400 años aproximadamente estuvieron en tierra egipcia hasta que fueron sometidos a esclavitud. Es lo que está relatando el libro de Éxodo. Continúa la lectura. Los israelitas seguían, sin embargo, lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios. Note usted entonces que la desesperación puede reconocerse fácilmente en nuestro lenguaje, en nuestro vocabulario. Si bien es cierto, aquella gente hicieron lo correcto, que comenzaron a clamar delante de Dios, pero a la vez el contexto bíblico nos relata que estaban sumamente desesperados. ¿Cómo se conocía su desesperación? Por los lamentos que ellos emitían día con día. Y usted y yo podemos reconocer si es que estamos en desesperación por la manera en que hablamos, porque desesperación es desencajarse al punto de caer en lamentos. ¿De qué otra manera podemos ver la desesperación? Pues desesperación es perder la fuerza para seguir esperando. De hecho, es una palabra compuesta. Desesperarse, perder la esperanza, perder la fuerza para seguir esperando en medio de las crisis, de los problemas que nos abruman,
de las enfermedades que nos han llegado. Le sucedió a Job el tan conocido caso de aquel hombre de la antigüedad que se definió a sí mismo como un desesperado. Cito lo que nos dice Job, capítulo 2, versículos 11 y versículo 23. Mire usted la pregunta de Job. ¿Qué fuerzas me quedan para seguir esperando? ¿Qué fin me espera para querer vivir? Son las preguntas de un desesperado. Él mismo está admitiendo en su pregunta retórica que él ya no tiene fuerzas para seguir esperando. Y el versículo 23, de nuevo, a manera de pregunta, Job dice, ¿me van a juzgar por mis palabras sin ver que provienen de un desesperado? Como dijimos anteriormente, nuestro propio lenguaje denuncia la desesperación que tenemos, pero la hemos definido también la desesperación como perder la capacidad, la fuerza para seguir esperando. Job se defendió delante de sus amigos, aquellos que habían llegado a acompañarlo en medio de su crisis, recordándoles que sus palabras estaban dichas en medio de la desesperación. Y es que así actúa la persona desesperada. Es alguien que se define a sí mismo como incapaz de seguir esperando una respuesta de parte de Dios o de parte de la vida, que Dios mismo a través de la vida trae las respuestas que nosotros necesitamos. Además, desesperación es dejarse llevar por un excesivo apresuramiento. Usted y yo a veces, por causa de sentirnos desesperados, comenzamos a hacer cosas que están fuera del momento ideal. Tomemos el ejemplo del salmista que en Salmo 116, 10 y 11 registra lo siguiente: aunque digo, me encuentro muy afligido, sigo creyendo en Dios. Hasta ahí todo está bien. Pero luego dice, en mi desesperación he clamado, todos son unos mentirosos. Entonces, el salmista nos presenta, por un lado, el corazón que él tiene para confiar en Dios. Pero por el otro lado de la moneda es un corazón desesperado, y él reconoce con una actitud completamente sincera y dice, yo en mi desesperación he llegado a este excesivo apresuramiento. ¿Y cuál era el excesivo apresuramiento de él? Declarar, todos son unos mentirosos. ¿Cuánta gente hemos conocido o nosotros mismos nos hemos visto así, que sabemos que en algún momento sentenciamos a los demás o decimos todo el mundo está equivocado, todos son unos mentirosos, y eso lo que está reflejando es que tenemos un excesivo apresuramiento, ya sea para juzgar o también para actuar. 3 cosas le he dicho acerca de la desesperación. Desde el punto de vista de escenario bíblico, debemos entender que la desesperación es desencajarse al punto de caer en lamentos, pero también es perder la fuerza para seguir esperando, y tiene que ver la desesperación con dejarse llevar por un excesivo apresuramiento. Lo más importante en Huellas de Libertad es mostrarle cómo ser libre de este problema, esta cárcel que puede ser la desesperación. Así que le invito a seguir con nosotros. La desesperación, un problema que la Real Academia Española define como pérdida total de la esperanza, pero también como la alteración extrema del ánimo que es causada por la cólera, el despecho o el enojo. Y del desesperado dicen que es aquel que está dominado por la desesperación. Desde el punto de vista bíblico, le hemos dado estos 3 conceptos. Desesperación es desencajarse al punto de caer en lamentos, es perder la fuerza para seguir esperando, y aún es dejarse llevar por un excesivo apresuramiento. Pero, ¿cómo podemos ser libres
de la desesperación, permítame compartir con usted estas huellas de libertad. Paso a paso, aplíquelas a su vida y usted puede, con la ayuda de Jesús, ser libre de la desesperación. Primero, para ser libre de la desesperación, mantenga la calma a pesar de las circunstancias y plazos vencidos. ¿Cuántas veces usted y yo, por causa de las circunstancias y de los plazos vencidos, que llegó una fecha importante y todavía no hay respuesta, que pasaron 2, 3 días de aquella fecha que estaba determinando un plazo para nosotros y decimos, no, aquí lo que me queda es la desesperación total? Fue lo que sucedió con Saúl. Según 1 de Samuel, capítulo 13, el rey Saúl, que estaba listo para ejercer un reinado sobre el pueblo de Israel y tener conquistas. De hecho, el pasaje cita precisamente eso. Relata que Saúl salió a pelear contra los filisteos. Ahí estaba su hijo Jonatán acompañándole y ellos se prepararon para batallar en contra de los filisteos. Pero los filisteos reaccionaron. Saúl y su ejército comenzaron a atemorizarse y el profeta, que es otro personaje en este escenario muy importante, el profeta Samuel, le dijo a Saúl, debes esperarme 7 días, yo llegaré, haremos sacrificios y después ustedes pueden continuar con esta batalla. Resulta que el profeta no llegó en el plazo vencido, por lo menos no como lo esperaba Saúl, y sucede lo siguiente: Saúl se toma atribuciones que solo le correspondían al profeta Samuel, porque él era a la vez el sacerdote que debía presentar sacrificio delante de Dios. De ahí obtenemos este registro bíblico de 1 de Samuel 13, 11 y 12. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé. Y luego él describe todo lo que pensó. Bueno, voy a presentar los sacrificios a Dios, aunque no me corresponde a mí, yo puedo tomarme esta atribución por causa de las circunstancias y de los plazos vencidos. De ahí nace esta recomendación y paso hacia la libertad que usted puede aplicar. Mantenga la calma a pesar de las circunstancias y de los plazos vencidos. En segundo lugar, otra huella de libertad que usted y yo podemos aplicar: administre su vida de acuerdo a su fe. No permita que las circunstancias lo manejen. Hay circunstancias que son evidentemente difíciles, son una carga, están allí, nadie puede negarlas. Y de Pablo aprendemos esto. Él administraba su vida de acuerdo a la fe y no de acuerdo a las circunstancias. No permitía que las circunstancias lo manejaran. Dice 2 de Corintios 2, 8 y 9. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados. Leo esta frase de nuevo: perplejos pero no desesperados. Y continúa diciendo: perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Lo que Pablo nos está inspirando a tener como parte de nuestras bases de vida es: administrense como lo hago yo, aunque las circunstancias son reales. Yo no me dejo administrar por ellas, me administro de acuerdo a la fe. Así que la segunda huella de libertad es: administre su vida de acuerdo a su fe y no permita que las circunstancias lo manejen. Tercera huella de libertad que usted puede aplicar es: viva el proceso completo de intervención de Dios a su favor. ¿A qué me refiero con esto? Tomemos las palabras del salmista David. Dice en Salmos 40, 1 y 2: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Ese es el preámbulo. Él esperó pacientemente, él estuvo allí dándose el tiempo necesario para que Dios se inclinara, oyera su clamor y vea el resultado de todo esto. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios hizo todo eso, pero David primero tuvo que permitir que el Señor
lo procesara, que hubiese un proceso precisamente en el que Dios podía intervenir a su favor. Así que usted debe aprender a vivir el proceso completo de intervención de Dios a su favor. 3 huellas de libertad y le invito a que oremos. Primero, hay que mantener la calma a pesar de las circunstancias y los plazos vencidos. En segundo lugar, administre su vida de acuerdo a su fe para que no sean las circunstancias las que manejan su vida. Y por último, hay que vivir el proceso completo de intervención divina. A veces es ese proceso de estar esperando en Dios hasta que Dios interviene y nos saca del pozo de la desesperación. Oremos. Señor, hoy reconocemos que todos podemos quedar atrapados en desesperación. Hay situaciones de vida que nos lastiman, que nos quieren robar la esperanza, pero Señor, nosotros queremos aprender a mantener la calma aun cuando sentimos que los plazos ya están por vencerse o ya consideramos que están vencidos, o a pesar de todas nuestras circunstancias. Señor, enséñanos también a administrar nuestra vida de acuerdo a nuestra fe y no de acuerdo a lo que la realidad nuestra nos dice. Que seamos como Pablo, que aunque estaba atribulado, él dijo, no estaré abatido. Que aunque estaba perplejo, no estaré desesperado. Que aunque estaba perseguido, no pensó que su vida estaba en abandono, y aunque se sentía derribado, no se sentía destruido. Y Padre, también oramos para que aprendamos todos los que estamos conectados con estas verdades a vivir el proceso completo de esperar en ti hasta que tú intervengas y nos saques del pozo de desesperación en el que hayamos caído. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado hoy. Le invitamos a permanecer pendiente de nuestro siguiente programa, porque juntos encontraremos huellas de libertad.